cómo Dios nos escoge como pueblo. Leemos juntos la palabra del Señor en Deuteronomio 7, del 7 al 9. Lea conmigo la palabra del Dios Todopoderoso. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ocupe su lugar, por favor. Cada uno de ustedes tiene su testimonio de cómo Dios le llamó. Y antes de pasar a la palabra, usted daba una reseña última de lo que ha vivido. Amén. Y gracias a Dios aquí tenemos gente que Dios le rescató del alcohol, ¿verdad? Gente que era demasiado violenta, enojona, y que Dios le transformó. Dios lo escogió para ser parte de su pueblo. Hoy estamos haciendo ese llamado extensivo a otros. Quiera Dios que acepten. Amén. Hoy veremos algunas características que Dios da hacia nosotros cuando nos escoge. Diga conmigo como punto 1, no era nada cuando Él me escogió. No era nada cuando Él me escogió. Repetimos el primer versículo, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos. Una nación olvidada, ¿verdad? Una nación que tuvo que emigrar con 70 personas porque hubo sequía y tuvieron que ir a otro país para sobrevivir. Tuvieron que ir a otra nación a pedir refugio. Y después de eso ellos regresaron más de 600,000 personas. Pero 600,000 personas que era un pueblo en esclavitud. Al esclavo se le veía como un objeto, como una cosa, como algo que no servía. ¿Sí me explico? Y eso nosotros éramos antes. Éramos objetos, ¿verdad? Dedicados al mal, al vicio, a la droga, al robo. ¿Sí me explico? Algo insignificante que nadie daba nada por nosotros. Pero aún así Dios dignó mirar sus ojos. Amén. Cuando nosotros tuvimos, y todos tuvimos que pasar, ¿sabe qué? Por una palabra que se llama arrepentimiento, ¿sí? Reconocer que sin Él no éramos nada. Este pueblo que Dios llamó le pasó lo mismo, ¿verdad? Dice la Escritura que el faraón los hostigó tanto, ¿verdad? Les puso cargas tan tremendas que ellos llegaron a acordarse que había un Dios al cual podían clamarle y al cual podían llorarle y decirle, grande es la carga que tenemos, grande es esa esclavitud que tenemos. Se llama arrepentimiento. Y Dios dice, escúcheme, Dios dice que cuando el pueblo de Dios le ora con el corazón, que cuando el pueblo de Dios le ora con todo su entendimiento, Él escucha desde el reino de los cielos. Amén. Y Él escuchó el lloro de su pueblo. Él escuchó su clamor, aunque era un pueblo, dice la palabra, insignificante. ¿Qué significa insignificante? De escasa importancia o relevancia, algo muy pequeño. Siempre que usted se acerque a Dios, recuerde que usted y yo éramos insignificantes delante de Él, para que nunca el orgullo pueda subir a nuestros corazones. Dios nos saca de lo más vil y menospreciado. Desde ahí Él nos llama. Y yo le invito a que usted pueda buscar Isaías 64, que habla lo que es el hombre, aún el hombre más grande, que quiera pensar que es algo, porque hay mucha gente orgullosa, ¿verdad? Un predicador lo vi que le estaba queriendo hablar de Dios a un hombre, y ese hombre dijo, soy un gran químico, un biólogo, y yo no creo en Dios. Dice, si Dios existe, dile que me deje ciego ahorita, dile que me deje cojo. Y dentro de mí decía, si tú supieras, si ese Dios te escuchara, no le hablaras de esa manera. Pero Dios no va a estar a tu antojo.
ni va a moverse por tus antojos y caprichos, ¿sí me explico? Pero ha habido hombres que han retado a Dios y Dios ha decidido ejecutar, y más valdría que no hubieran abierto sus labios. Leemos la escritura, Isaías 64, del 6 en adelante, dice la palabra: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caíamos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Éramos, dice, como trapo de inmundicia, ¿verdad? Las obras del hombre vienen a ser nada delante de Dios. Pero aún así, recuerde usted cómo Dios le llamó. ¿Qué mérito usted había hecho para que ser hijo de Dios? ¿Qué mérito había hecho? Yo cuando observo digo ninguno, ¿sí me explico? Ninguno, porque aún dice la Biblia que aun cuando fuéramos éticamente buenos, nuestras obras son como trapo de inmundicia. Usted sabe que es un trapo de inmundicia, ¿verdad? Un trapo, ¿verdad? Sucio de lo peor, de lo peor. Eso éramos. Mas sin embargo Él se dignó de llamarnos, de hacernos, ¿verdad?, hijas de Él, hijos del Dios Altísimo. Por eso es de que le servimos, por eso es que le damos toda la gloria, por eso es que iremos, ¿verdad?, a donde Él nos llame y le pidemos fuerza para hacer lo que Él quiere que hagamos. Esa es la realidad del hombre. Al nombre de Cristo dele gloria. Un hombre casi desconocido estaba predicando un domingo a un pequeño grupo de personas en una capillita metodista de Inglaterra. Entre el auditorio estaba un muchacho de 15 años que se había visto obligado a entrar a la capilla por una tormenta de nieve que azotaba la comarca. El hombre habló sobre el texto: mirad a mí y sed salvos. Y mientras tartamudeaba y seguía como mejor podía, la luz del cielo entró en el corazón del joven. Salió de la capilla salvado por Cristo y pronto llegó a ser conocido como el muchacho predicador. Se llamaba Spurgeon. De una reunión sencilla con una persona, ¿verdad?, simple, pero cuando el poder de Dios traspasa el corazón del hombre, hay luz, hay resultado, hay llamado. ¿Sí me explico? Y yo sé que usted tiene algo dentro de usted que le dice: yo no sé, me ha costado las pruebas, las dificultades, pero hay algo que me está llamando, que ese es mi lugar, que ese es mi Señor, que yo tengo que seguirle y tengo que servirle. Al nombre de Cristo dele gloria. Pero ahora deje que Dios lo lleve a donde lo tenga que llevar. Amén. No se rehúse a su llamado. Dígale nada más: Señor, dame fuerzas, como decía hace un rato mi hermano. Solo fortaléceme para obedecerte. Usted conoce la historia de David el rey, ¿verdad? ¿Quién era David el rey? Literalmente alguien insignificante. En ese tiempo al insignificante lo mandaban al monte, ¿verdad? Lo mandaban a cuidar las ovejas. Sus hermanos mayores no, ellos estaban en el ejército. ¿Sí me explico? Es como hoy usted ve a alguien, ¿verdad?, hacer un trabajo sencillo y nadie le toma importancia, pero usted ve de pronto, ¿verdad?, pasar al presidente, o usted ve pasar, ¿verdad?, a alguien importante y todo el mundo hasta le rinde pleitesía. Pero aún así, para Dios nos llama aún siendo insignificantes para ponernos en una buena posición. Diga conmigo: dos. Dios nos escoge porque es un Dios de amor. Lea nuestra lectura inicial. Al nombre de Cristo dele gloria. Deuteronomio 7, del 7 en adelante, no pierda esa cita. Leemos juntos la preciosa palabra de Dios. Sino por cuanto Jehová nos amó y quiso guardar el juramento que juró a nuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué? Por cuanto Jehová os amó. ¿Por qué Dios te escoge, iglesia?
porque Él te ama. Y Él te ama con amor eterno. Cuando Él diseñó al hombre que se reprodujese, es por amor, ¿sí me explico? Y Él no quiere que el hombre se pierda. Él sigue amando al hombre. La definición de amor es un ejercicio de voluntad divina, en una elección deliberada, hecho sin otra causa, sino es solo designo de Dios por su propia naturaleza. Dios es amor a todo ser humano. Dios nos ama, pero hoy lo enfocamos a nosotros, amén. ¿Por qué Él me escoge? Porque Dios es amor. Porque Él desea lo mejor para mí. Porque Él desea la mejor bendición para usted. Siempre lo será. Y si bien es cierto que desde que Adán cayó, ¿verdad?, traemos la naturaleza de la muerte encima, de la enfermedad y el dolor, pero al final todo va a ser diferente. ¿Sí me explico? Al final todo va a ser glorioso. Al final todo va a ser grandioso, porque Dios nos ama. En una ocasión, un amigo visitaba a su amigo en el campo y vio que sobre uno de los graneros había colocado una veleta con la inscripción Dios es amor. Entonces le preguntó si con ese texto quería decir que el amor de Dios era tan cambiante como el viento. El hombre le respondió que no, que lo que quería decir era que Dios es amor siempre, no importa de dónde soplen los vientos, porque Dios es amor. Usted puede buscar primera de Juan 4, 7 y 8, e inclusive le invito a que se lo aprenda de memoria, porque al final concluye con la naturaleza de Dios. Dios es amor. El mundo nos puede fallar. El amigo nos puede fallar. De hecho, el mundo vive defraudado con el esposo, la esposa, hasta los hijos. Hay muchos padres que aman a sus hijos y les dieron lo mejor que estaba en sus manos. ¿Sí me explico? Pero cuando creció ese hijo, empezó a aprender el mal, empezó a permitir que en su corazón entrara el rencor, el odio, y empezó a dar frutos malos, ¿verdad? Y he visto a madres llorar amargamente, a padres llorar amargamente, porque esa criatura que abrazaron, que lloraron, que dieron todo por ella, creció y se inclinó hacia el mal. Santo es el nombre de Cristo. Primera de Juan 4, 7 y 8. Y los he visto llorar amargamente. Todos vivimos ese ciclo, los que somos padres, ¿verdad? Que cuando tu hijo te habla al tú por tú y se atreva a maldecirte o decir cuando yo crezca, ni creas que te voy a cuidar, porque yo no estoy para cuidar a ancianos débiles. Fíjese qué tremendo. Y muchos no lo dicen, pero lo hacen. Abandonan a sus padres. Sin embargo, Dios no quiere eso, porque Dios es fuente de todo amor. Lea conmigo la palabra. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ya ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por eso te digo que estamos intentando buscar a más personas para presentarle la esencia de ese Dios de amor, que sane sus heridas, limpie sus pensamientos. Yo vi a un anciano rudo, violento, criado como animal. Dice, mi padre me trataba peor que un animal. A un animal, ¿verdad?, le tiraba una pedrada, a mí me tiraba lo que tuviera encima. Fui criado muy violento. Dice, pero cuando llegué a ese Dios de amor, quebrantó todo de mí. Prácticamente me sentí en otro planeta. ¿Sí me explico? Me sentí completamente destruido, totalmente. Fue cambiando ese corazón de piedra, fue cambiando esos labios que solamente sabían decir maldición, odio, rencor, violencia. Y por primera vez, dice, llegué con mi esposa y le pedí perdón por la forma en que yo había caminado con ella. Le dije, perdóname, y de aquí en adelante prometo que nunca más volveré a ser el mismo hombre.
para que Él llegara a pedir ese perdón solo por ese llamado de ese Dios de amor. ¿Sí me explico? Y por primera vez a sus hijos ya grandes, con lágrimas en sus ojos, les pidió perdón y les dijo: perdónenme porque los traté como un animal, mas hoy he conocido al Dios, la fuente de amor, y Él me ha cambiado en otra persona, y por eso puedo decirle que les amo. Amados que están acá, Dios te escogió por su inmenso amor, porque te ama. Él quiere que permanezcamos en Él, y Él quiere lo mejor para usted. ¿Sí me explico? Lo mejor para usted. Y tal vez, dice Jesús a sus discípulos, les dijo: en el mundo tendréis aflicción, porque vivimos en un mundo difícil, pero dice: confiad, yo he vencido al mundo. Y le dijo a sus discípulos: para que donde yo estoy, vosotros también puedan estar. Sí que nos ama Dios, ¿verdad? Diga conmigo, tercero, Dios nos escoge porque Él es fiel. Cuando yo recuerdo estas palabras, vuelvo a inclinarme hacia Él. ¿Sí me explico? Cuando yo recuerdo esas palabras, vuelvo a acercarme a Él, vuelvo a reconocerle a Él, vuelvo a sujetarme a Él, vuelvo a llegar a Él, porque reconozco que Él es fiel. Al nombre de Cristo, dele gloria. El mejor de sus patrones, no se preocupe, le va a meter una patada y le va a decir gracias y váyase, porque así es el hombre. ¿Sí me explico? No le va a reconocer sus años de trabajo, puede pasar, pero al Dios que usted sirve es fiel. A su nombre, dele gloria. Y regresa a nuestra lectura inicial. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. A su nombre, dele gloria. ¿Qué significa Dios fiel? Diga conmigo que es verdadero, es genuino, es sincero, que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones, y no defrauda la confianza depositada en Él. Por eso es que yo a Él lo tengo como mi Dios, porque sé que Él es fiel a sus promesas. Por eso le servimos, por eso queremos seguir caminando palmo a palmo con Él. Al nombre de Cristo, dele gloria. Busque Santiago 1:17. Cuando usted ve que Dios es fuego consumidor, amén, hasta te puede espantar, pero cuando usted ve que Dios es amor, que Dios es fiel, ya no se preocupa por los castigos, porque no son para usted, no son para la iglesia, sino para nosotros es la plena fidelidad del Dios de gloria. Santiago 1:17, al final de la Biblia. Al nombre de Cristo, dele gloria. Él es el que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Por eso tenemos que caminar con Él. Fíjese, a mí me sorprendió hace algunos años. Conocí a este hombre, y este hombre caminó con Dios. Le costó trabajo en un principio llegarse a Él, como a todos, porque vivimos en un mundo apartado de Dios. Pero conocí a ese anciano que pudo llegar a Dios. Cuando yo era niño, él buscaba a Dios, ayudaba en el templo, ayudó a construir el templo, empezó a educar a sus hijos en Dios. Pero cuando él fue grande, se enfermó, su fe decayó, eran unos dolores tremendos. Y alguien por ahí le dijo: yo conozco una bruja que sana a todo mundo. Y él, en su debilidad, en su decadencia y todo, cometió el gran error de ir a consultar a esa bruja. Cuando esa bruja no pudo, mejor que vaya al médico, porque usted nadie lo sana. Pero él, escúcheme, con lágrimas en sus ojos, él se arrepintió cuando su pastor le dijo: usted está poniendo su alma eterna en balanza. Aunque el malo le hubiera sanado, su alma eterna estaría hacia la perdición. Él lloró a Dios y le pidió perdón. Y yo pude ver algo, iglesia, que aunque el hombre cometió un error, Dios permanece fiel a sus promesas.
Mandaron a traer al pastor porque decían él está ya para morir. Estaba en su lecho. Tiene poco tiempo. Llegó, oró por él, se durmió. Y toda la familia empezó a llorar. Ahí yo veo la fidelidad de Dios. ¿Sí me explico? Por eso usted ámele, búsquele, ríndase a Él, camine con Él. Que nada en su mente y su corazón haga dudar de las verdades de la palabra. Pude ver cómo, fíjese, aún al borde de la muerte, llorar a la familia. Y de pronto Él volvió a reaccionar. Y despertó. Y regañó a todos y les dijo: ¿por qué lloran por mí? Porque a donde yo iba es el lugar más grandioso que yo me puedo imaginar. Y yo le dije a la persona que hablaba conmigo: ya no quiero regresar. Amo a mi familia, a mis hijos, pero no quiero regresar. Y esa persona le dijo: tienes que regresar porque te están reclamando. Y tal vez todavía tengas otras cosas que hacer. Dios le dio 3 meses más. Pero en esos 3 meses, ¿sabe qué hizo él? Llamó a tuvo hijos en otro lado, les pidió perdón, se reconcilió con su esposa, con sus hijos. Después de 3 meses de nueva cuenta, volvieron a llamar al pastor. Ya en su cama, oró por él, dobló su cabecita para nunca más volver. Pero yo algo me quedó muy claro: Dios es fiel. Dios es fiel. Le dio la oportunidad de arreglar su vida, prepararse para estar en las moradas celestiales. Nada de lo que usted haga por Dios, escúcheme, va a quedar borrado de la memoria de Dios, porque Dios es fiel. El hombre te puede defraudar, los hijos, la familia, todo, pero Dios jamás te va a defraudar, porque Él es fiel. Porque Dios te amó y te llamó aún siendo insignificante. Y Dios te llamó porque Dios es la fuente de todo amor y porque Él es fiel a sus promesas. Desde el primer hombre Él prometió que reservaría un lugar porque Él quiere lo mejor para sus hijos y lo permanece hasta ahorita. Y a esa fidelidad es que Él sigue llamando a más personas, y entre ellos dele gracias a Dios porque está usted y porque estoy yo aquí. Puede usted decirle a Dios, después ore libremente, incline su rostro y puede decirle a Dios: Dios, te doy gracias. Y si estoy aquí es porque me has escogido, aun siendo insignificante. Me has llamado. Gracias, Dios, porque eres amor y porque tú guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos hasta 1000 generaciones, es decir, de eternidad hasta eternidad. Órele a Dios con sus propias palabras. Busque a Dios de todo corazón, porque no importando quién sea usted, Él le ama, Él permanece fiel. El propósito principal para Israel era que Él trajera al Mesías Salvador, y lo trajo. Y dice la Biblia ahora que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. A Dios sea toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a tu nombre, Señor.